El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué bueno estar con ustedes en otra ocasión. Como siempre, mi nombre es Eduardo García Resach, abogado en la práctica privada, casado por 44 años con 3 hijos, 3 nietos, muchas bendiciones que nos trae la familia. Y como siempre decimos, en broma y en serio, pidiéndole al Señor que vengan más nietos. Así que, amigos, hoy vamos a comenzar con la palabra de Dios y de inmediato presentamos a nuestro hermano que está presente. Dice en Romanos 11, versículo 9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amigos, este programa constituye ya el número 9 que hemos venido compartiendo con el hermano teólogo, yo le digo cariñosamente pastor Samuel Sullivan. Pastor Sullivan, bienvenido una vez más. Dios le bendiga, Eduardo, y Dios bendiga a todos que nos escuchan. Amén. Como ustedes saben, hermanos, este año comenzamos con el doctor Sullivan lo que hemos llamado reflexiones teológicas con el doctor Sullivan. Y comenzamos, obviamente, con el principio, el Génesis. Y de allá para acá, si ustedes van ahora mismo a YouTube y buscan Bajo Alerta Cristiano, van a identificar todos esos programas que hemos ido haciendo con él. En cada uno de ellos hemos tocado unos temas interesantísimos, tratando de hacerlos muy amigables y amistosos a ustedes, que a veces decimos que la teología es difícil y realmente no lo es. Si ustedes ven los programas se van a dar cuenta que es cuestión de meterle mano al tema y descubrir, como dice nuestro hermano Sullivan, que realmente todos somos teólogos en la medida en que buscamos esa relación íntima con Dios. Pastor, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Dios te bendiga, Eduardo. Aquí bien, gracias, con salud. Me cuenta que acaba de llegar de un viaje de El Salvador donde le dio duro a la materia. Sí, gracias a Dios tuve una gran oportunidad de estar con pastores alrededor de El Salvador a través del Instituto Haggai Internacional Salvadoreño y con iglesias del Camino en la capital. Qué tremendo. Y fue un gran reto y una gran bendición conocer y compartir con esos hermanos. Qué bien. Para nosotros es muy interesante, por ejemplo, esos viajes del pastor, porque también conocemos cómo están esos hermanos, esos pueblos hermanos, ¿verdad? Y que están en la misma batalla espiritual que estamos todos. Sí, están muy prendidos, ver iglesias, pero crecientes, llenas de jóvenes. Es lo que me llamó la atención en las iglesias del Camino, con el doctor Navas, Mauricio Navas y su hijo Carlos. Es una iglesia, pero llena, con profesionales, jóvenes, que fue lo que más me llamó la atención. Qué tremendo, qué tremendo. Amigos, hoy queremos abordar un tema que para nosotros tiene una importancia vital. Le hemos puesto de título al programa Llamado de la Iglesia, Poder o Servicio. Repito, llamado de la Iglesia, poder o servicio. Y cuando hablamos de poder, cuando hablamos de servicio, más cuando pensamos en poder, uno tiende a pensar también en el concepto de líder, liderato. Y yo le quiero entrar de lleno con el pastor en el tema. ¿Cómo esa expresión líder, cómo la podemos ver en la Biblia?
Bueno, primero creo que tenemos que reconocer o hacernos la pregunta, ¿qué es la fuente que informa el uso de la expresión líder? Y esa pregunta yo la hago, lo hacemos dentro de un marco de la iglesia. Es decir, ¿qué es el punto, el entorno de tratar de responder a esa pregunta? Porque una cosa es hacer esa pregunta dentro del marco secular o político, social. Otra cosa es en el marco de la comunidad llamada iglesia. Entonces, ahí me parece... en esta mañana le invito a mirar y acompañarnos a cómo es que el texto bíblico entiende, utiliza este concepto que nosotros llamamos líder. A ver, y quiero comenzar con la lectura bíblica que hicimos de Romanos, donde Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, una iglesia que él desconoce, nunca había estado en Roma, está en Corinto, tiene planes de visitar la iglesia en Roma. Ha llegado unas inquietudes a él por parte de miembros de esas iglesias y él en Romano desea orientarlos. ¿Qué es la fe que predicamos? Y aquí en Romanos 18 le está diciendo, esta es la fe que proclamamos, y aquí llamarle la atención que el uso de pisteo, aquí fe, es el contenido, la doctrina, la enseñanza que somos llamados a proclamar. Aquí la palabra fe no se está usando como grano de mostaza, etcétera, sino el contenido de lo que somos llamados a creer y predicar. Y aquí, él orientando a los hermanos de Roma, los llama a una confesión fundamental que se requiere de todo cristiano. Esta es la fe que proclamaron, si confesares con tu boca que Jesús es Señor. Y aquí, para los propósitos de liderazgo, quiero contrastar que el paso fundamental y esencial para todo creyente es la confesión que Jesús es Señor. Y aquí la palabra Señor, lo que Pablo lo está usando en el contexto del Imperio Romano, que es el amo o el dueño de uno. Entonces, la confesión que Jesús es mi Señor es la confesión que ya yo no me pertenezco a mí mismo, yo le pertenezco a otro. Yo soy discípulo, soy siervo en sí, porque si Él es Señor, amo, yo soy esclavo. Claro. Entonces, esto es una confesión contraria a la confesión de la religión romana de la época al emperador, a donde se afirmaba que César era tu dueño, tu amo, tu Señor, que César era tu Cristo, tu Salvador, que César era el príncipe de paz que traía la paz romana. Y ante esta realidad, Pablo comparte el hecho que para el creyente el único que puede pedir y exigir que sea Señor es Jesús, y que todo creyente se espera que haga esta confesión, que Él es el amo y nosotros somos los esclavos de este Señor. Ahora, Pablo también entendía que el posible resultado de dicha confesión pública, si confesares con tu boca, es muerte, porque es una declaración de traición política al Estado romano. Eso le iba a comentar, pastor. Vaya forma de Pablo preparar su entrada a Roma, dejando claro que Cristo es el Señor. Y noten que no dijo Cristo. Jesús. Esto es algo que no captamos. Típicamente en la expresión de Pablo, uno ve Jesucristo, Cristo Jesús. En este caso, él es bien intencional, no es Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo entiende, y vemos esto en las cartas, especialmente en la carta a los romanos, carta a los efesios, a los gálatas, vemos que Jesús, si Jesús no es tu amo, tu dueño, si tú no has entregado tu autonomía, tu libertad, tu privacidad a Él como tu amo, Él no puede ser tu Cristo. La palabra Cristo en griego es Salvador. Salvador. Él no puede ser tu Salvador. ¿Por qué? Porque Cristo, Jesús como el Cristo, viene a salvar a aquellos que le pertenecen. ¿Quiénes le pertenecen? Sus esclavos, sus siervos. Y para ellos Él es y será su Señor, su Cristo, su Salvador. Entonces la precondición de Jesús ser tu Cristo
es que primero tiene que ser tu Señor, tu amo, tu dueño. Pablo entiende que el concepto de privacidad, individualismo, autonomía, desaparece en el cuerpo de Cristo. Amén. Que cuando uno es injertado por el Espíritu Santo al confesar a Cristo como Señor, uno viene a ser parte, miembro del cuerpo, y la iglesia se compone de muchos miembros, no individuos. La individualidad queda fuera. Wow. Pero la iglesia vive en la crisis de adoptar y bautizar criterios seculares como el individualismo y convertirlo en valores cristianos que no lo son. El individualismo destruye la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Que cuando hemos nacido de nuevo somos propiedad de Jesús, somos siervos de Él y somos injertados como miembros el uno del otro para la edificación mutua de cada miembro. Entonces, y que cada miembro, su estatus ante su Señor es esclavo. No hay otro. No hay otro. Entonces, hoy cuando hablamos del liderazgo, vamos a ver que hemos injertado para la vida de la iglesia, en el entorno de la iglesia, su vida y misión, hemos tomado un concepto que fue descartado por Jesús. Que Jesús cambia el paradigma del liderazgo del Antiguo Testamento. Pero sí, en el Antiguo Testamento, en Génesis, vemos que viene Yetro y le sugiere a su suegro. Moisés le dice, mío, tú te estás matando aquí. Sí. Tú no puedes con toda esta carga, delega. Ajá. Y vemos allí se introduce un modelo no nuevo y no único, porque ya ese modelo de jerarquía, de delegar, estaba presente en el ejército, estaba presente en los gobiernos. Entonces a Moisés él le sugiere, delega. Entonces aquí Yetro introduce el consejo a Moisés, sigue el modelo del mundo, sigue el modelo de los emperadores, de los fariseos, de los militares. ¿Y qué hace Moisés? Eso mismo, porque es una buena sugerencia. Algo conocido, y Moisés va a atender a los casos más difíciles. Sí. Amigo, esta es la introducción. Miren qué aspecto más interesante ha traído el pastor, el teólogo Sullivan. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con el tema. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. Por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Continuamos, amigos, con el tema llamado de la iglesia, poder o servicio. Pastor Sullivan, hablaba usted ahorita de que Yetro le recomendó a Moisés una forma, ¿verdad?, de cómo organizarse, porque la verdad era que Moisés parecía un alcalde atendiendo al pueblo día y noche, y ciertamente se iba a morir si seguía a ese ritmo. Y entonces su suegro pensó que lo más correcto era darle un consejo. Mira, organízate. Y usted hablaba de un estilo de organización militar. ¿Eso necesariamente es bueno o malo? Bueno, en sí lo que les recomienda es delegar. Y este modelo de jerarquía de delegación era ya muy conocido tanto en los gobiernos antiguos, las estructuras militares, y era muy útil, porque la jerarquía responde a control sobre otros, sobre el control de calidad, que es lo que se hace, etc. Una administración. Y entonces Moisés toma, y él nota, él siendo gobernador, príncipe en Egipto, estaba muy al día del asunto
de jerarquía y sus elementos positivos. Correcto. Pero se encontraba ahora con este pueblo y él haciendo micromanagement, él encargándose y matándose. Y Jethro lo ve y dice, mijo, tú te vas a matar aquí, delega. Y Moisés toma eso, ¿verdad?, como algo de Dios. Mira, qué cosa sabia. Y era algo que él conocía, ¿verdad? Pero entonces vemos que en este asunto de la jerarquía, vamos a ver en sí, no es buena o mala, sino cómo se emplea, qué es la función, cómo se desempeña esa jerarquía. Okay. Y entonces, en este caso, la jerarquía se marca dentro de un marco civil, un marco político, que se marcaba por la expresión o control de poder. Y la jerarquía separaba en clases la sociedad. Correcto. Entonces, este es el entorno que Jethro le propone a Moisés. Ahora, esto se hablaba de líderes, pon líderes. Y aquí, en el Antiguo Testamento, la palabra jefe, que se traduce en español, en la versión española, jefe es la palabra rosh en hebreo. Y pon tu rosh sobre 1000, sobre 500, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Es decir, pon estos rosh. Y la palabra rosh en hebreo se utiliza. Se escribe R-O. R-O-S-H. Nosotros se traduciría así, rosh. Okay. Y lo que representaba literalmente era la cima de un monte, de una montaña, la cabeza de un animal, la cabeza del ser humano. Es decir, Rosh era una forma de expresar, ¿verdad?, aquellos que está al frente, que gobiernan, los reyes, los gobernantes se les llamaban Rosh, o jefes. Entonces, en el Antiguo Testamento eso se repite, hay muchos Rosh, hay muchos jefes. ¿Okay? Y entonces, este modelo se motiva por poder, gloria, riqueza, prestigio, fama, éxito, ser retados, respeto, control, autoestima. Es decir, hay muchas formas de expresar por qué uno quiere ser Rosh, una cabeza, o el más que manda, claro, el jefe o el líder. Este es el modelo que marca el Antiguo Testamento. Ahora, las estructuras jerárquicas, porque lo que tenemos aquí, como la canción dice, a donde manda capitán, no manda marinero. Exactamente, sí. Un reflejo de jerarquía, y es que la jerarquía es un modelo para mantener las estructuras de poder, de orden, de imposición de autoridad, de dirección a aquellos que se consideran inferiores. Y como se marca en lo militar, los rangos inferiores no pueden tener relaciones con los rangos superiores. Claro. Entonces, esto es lo que marca el Antiguo Testamento de forma bien clara. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que hay un cambio fundamental en el Nuevo Testamento. Jesús va a introducir en Mateo 20, 25 al 27, Jesús, que conoce bien esta costumbre de jerarquía, lo vemos, por ejemplo, que hay jerarquía en el templo. En el templo, el sumo sacerdote, los levitas, etcétera, representan un tipo de jerarquía religioso. Uh-huh. Si algo marcaba muy bien la jerarquía para la época de Jesús y para Pablo, era la jerarquía del ejército romano, uh-huh, que oprimía cada día más y más a la comunidad judía. Y entonces, en Mateo 20, 25, Jesús entonces le dice, entonces Jesús le llamó a sus discípulos y le dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorían sobre ellos? ¿Y a qué se refiere? A los romanos. Sí. Y a los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos, los que son grandes. Entonces, noten aquí el cambio paradigmático, la descontinuidad del concepto de jerarquías en el Nuevo Testamento para la comunidad llamada iglesia. Jesús está anticipando la iglesia. La iglesia todavía no existía. Correcto. Está hablando con aquellos que van a servir para fundar la iglesia. Entre vosotros no será así.
Su modelo no será el modelo secular político, el modelo religioso militar. No será así con ustedes. Más bien, mejor, modelo superior que el de jerarquía, de opresión. Cualquiera que anhela ser grande. Y aquí ahora, aquí el uso de grande es el equivalente del uso de jefe, en hebreo, de rosh. Sí, sí. Esto es kafela. Kafela es el uso griego. Kafela, el que quiere ser grande entre vosotros será vuestro servidor esclavo. Note el cambio paradigmático. Wow. Que más bien, cualquiera que anhela ser grande, quiere ser grande, note, y aquí Jesús está usando unas expresiones arameas de maklak. Maklak era la expresión aramea de paradoja, a donde se introduce una paradoja que parece ser una contradicción, como si tú quieres ser grande, necesitas ser esclavo. Correcto. Esto parece, pero estamos hablando ahora del marco del reino de Dios, que aquí las cosas cambian. Y el que anhela ser primero entre vosotros será vuestro de nuevo esclavo. Vuestro siervo. Ahora, hoy cuando leemos siervo nos cae muy lindo. Claro. Es como alguien que trabaja en un restaurante que viene y te sirve a la mesa. Estamos suprimiendo la palabra esclavo. Exacto, es esclavo en el texto bíblico. Y el que anhela ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Entonces aquí tenemos un cambio fundamental paradigmático en relación al liderazgo. ¿Ve? De la manera, ahora Jesús se va a presentar a él mismo como el modelo de este cambio paradigmático, de este cambio fundamental. Y dice, el que anhela primero, el primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, es decir, ser Señor. Este es lo opuesto ahora. No vino para ser Señor o servido. En el concepto del mundo. Exacto. No el que vino para que se le sirva a él, sino vino para servir. ¿Quién sirve? El esclavo. Y ahora no solamente vino a servir, a ser esclavo, sigue y para dar su vida en rescate por mucho sufrimiento. Él fue el primero que se hizo esclavo. Yes. Y vino para Pero esclavo vino para morir. órdenes. Yes, porque De él su es el padre. enviado del Padre. Entonces, aquí tenemos el cambio paradigmático del concepto Rosh, cabeza, jefe, líder del Antiguo Testamento. Hay una descontinuidad en el concepto de liderazgo en Mateo, a donde Jesús llama que el verdadero líder en el contexto del reino, en el contexto de lo que va a ser la iglesia, es llamado a ser siervo. Ahora, ¿por qué? Como leímos en la carta a los romanos, que la relación con Jesús tiene que ser de esclavo, que no hay otra relación con Jesús, sino la de esclavo. Para Él ser entonces nuestro Cristo, nuestro Salvador, porque Él viene a salvar lo que le pertenece. Ahora, yo sé que hay algunos escuchándonos que van a brincar a Juan 15, a donde ya no los trato, no los llamo esclavos, sino amigos. Sigan leyendo el pasaje, hermano, porque entonces Él exige de ellos una conducta. ¿Y por qué Él exige? Porque la relación de esclavo y Señor no ha terminado. Y aquí tenemos que reconocer que hay unas situaciones graves cuando se interpreta la relación del creyente con Jesús como amigo. ¿Por qué? Déjeme resaltar algunas de ellas. Número 1, si Él es nuestro amigo, yo no lo tengo que obedecer. Si Él es mi amigo, y eso es lo que define nuestra relación, somos coiguales. Si Él es mi amigo, no puede salvarme. Uy. Si Él es mi amigo y yo lo considero divino, yo soy coigual. Aunque hay algunos cristianos que sí entienden que son divinos. Entonces, hay una seria contradicción teológica bíblica en interpretar que la relación del creyente con Jesús es de amigo y no de Señor. Entonces, el uso de amigo aquí se da
al carácter íntimo, la fidelidad, el amor que se ha creado entre el dueño y su esclavo. Claro. Y Jesús claro. lo reconoce y comparte con ellos cosas que típicamente no se compartiría con un esclavo. Es que, bueno, pastor, a veces uno, en una relación íntima de amor, uno no cuestiona si yo te estoy, si tú me estás ordenando. Tú me pides algo y para mí es un mandato. Pero es esa relación de amor. O sea, no hay duda que mi relación íntima con Jesús se supone que sea una relación de amor. En una relación de verdadero amor, uno no está con esos cuestionamientos. Es cuando empieza, como es, mi papá diría, cuando empezamos a patinar, ¿no? Y a cuestionar, que entonces, no, espérate, tú me estás mandando mucho. No, espérate, tú me estás pidiendo mucho. Pero la relación entre esposo y esposa, pastor, ¿cómo debe ser? De amor. De amor, estamos sujetos al uno al otro. El uno al otro. Debiéramos estar cuestionándonos las cosas que nos pedimos. Pero es interesante que esa relación no es de esclavo. Correcto. Es decir, la naturaleza de la relación entre el creyente y Jesús es de dueño y amo. Correcto. Yo no soy propiedad de mi esposa y ella no es propiedad mía, pero en la relación bíblica con Jesús sí, nosotros le pertenecemos. Correcto. Pero en un mundo moderno nos autodefinimos como autónomos, libres, individuales. Sí. ¿Ves? Y esto rompe ese concepto bíblico de nuestra relación con Jesús. Wow. Amigos, todavía estamos introduciendo el tema. Es que la figura de Jesús lo es todo, amigos. Hacemos una pausa. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Amigos, vamos, antes de hacerle la próxima pregunta al pastor, yo quiero leer esta lectura bíblica en Romanos, capítulo 12, del 1 al 2. Dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Oiga, Pastor Sullivan, esto es otra cosa. Esto es otro modelo. Sí, aquí Pablo va a introducir el modelo orgánico. Pablo aquí va a ayudar a la iglesia a entender qué es la relación de esta comunidad ahora que se llama iglesia. Ahora, no olviden que en los evangelios todavía la iglesia no existe. Jesús está reflejando los valores del reino cuando habla de servicio y sacrificio del siervo en el nuevo paradigma. ¿Quiénes son los llamados a encarnar los valores del reino? La iglesia. Y ahora viene Pablo orientando a los hermanos en Roma. Está preparando el camino. Sí, le está instruyendo que la fe que proclamamos comienza con el señorío de Cristo, que nos hace entonces a nosotros siervos y siervas de Él, y que somos parte de un cuerpo,
y que esto va a requerir una transformación de vuestras mentes, de nuestro entendimiento. Es decir, que la convivencia cristiana en el mundo, y en el mundo greco-romano, que no era poca cosa, no es un evangelio eso light. me llama la atención. ¿Ve? Va a requerir un cambio fundamental de nuestra manera de entendernos, de la manera de convivencia, y que esto no es el resultado normal de cómo nos relacionamos, sino que esta es una obra del Espíritu Santo en la comprensión del pensar social, político, cultural, religioso de esta comunidad llamada cristiana. Sí, sí. Y Pablo acá va a introducir el concepto orgánico. Ya no es jerárquico, ¿ves? Sino es inclusivo, constructivo. Y note que aquí Pablo va a cambiar de las estructuras de privacidad, autonomía, independencia, individualismo. Ahora va a cambiar la metáfora a cuerpo, que el cuerpo es uno. Y note que tiene más que una cabeza, un rosh, una cafela, que es Cristo. Y que nosotros somos miembros de este cuerpo, el uno del otro. No puedo resistir, pastor, el seguir llamándome la atención, el que me llame la atención, de que Pablo está a punto de llegar a Roma. El imperio de la época, el gran gobierno, el emperador, el César. Y ya Pablo entonces empieza a presentar el otro modelo, que es uno cuya cabeza es Cristo y que nos pide que si quiero ser grande tengo que servir. Sí, y vemos que esto es contrario a todo lo que el judío y el gentil, porque la iglesia en Roma es multiétnica, multilingüe, multinacional. Ahora son judíos y gentiles, personas no judías, y que diariamente viven lo que Jesús había dicho, que no serán como los gobernantes que oprimen a otros, que se sobreponen. Ellos están viviendo esta realidad todos los días. Wow. Tanto como romanos, y Pablo es ciudadano romano, aunque es judío, pero el pueblo judío está viviendo también una opresión horrible. La iglesia está siendo perseguida. Entonces, ante esta realidad que ellos viven, lo que Pablo le está exigiendo, ellos la pueden ver. Claro, ellos mejor la pueden entender. Claro. Y entonces sigue el modelo del orgánico en Romanos 12, 3 al 4. Sí. Si lo tiene ahí, lo puede leer. Digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Ahí está elaborando más. Sí, y aquí note que está hablando de miembros. Está hablando de una unidad orgánica. Ya se ha deshecho el asunto del individualismo que se da en la jerarquía. Y aquí Pablo ve que al fundar la iglesia, en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo es dado a la iglesia, no a individuos. Nosotros nos hacemos partícipes del Espíritu Santo, siendo parte de la iglesia, cuerpo de Cristo. Entonces, ahí en el nuevo nacimiento, al aceptar y confesar a Jesús como Señor, ahí nos unimos al cuerpo de Cristo, pero ahí perdimos nuestra individualidad. Nuestra relación se define como relaciones personales y interpersonales de cada miembro, porque hay solamente un organismo, el cuerpo, y la cabeza del cuerpo es Cristo, es la cabeza, el cafela, el rosh, es Cristo, y somos miembros unos de otros, pero no tenemos las mismas funciones. Claro. Es decir, en el modelo orgánico de liderazgo que vemos aquí de Cafela, es que no se pierde la contribución de cada uno, sino se reconoce el carácter único, pero no individualista
sino hay un modelo interpersonal, un modelo comunitario, a donde Pablo repite en sus cartas 19 ocasiones. Pablo dice que los dones y los ministerios que desempeñan los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, son para edificación mutua. Mutua. ¿Ve? ¿Por qué? Mutua porque todos somos esclavos, todos somos siervos. Hay más que una cabeza, aunque en la iglesia pueden haber muchos cabezones, pero la iglesia, la cabeza es uno, Cristo. Sí, sí. Pero todos somos llamados entonces a ser siervos y siervas del Señor y en servicio el uno al otro. El elemento del individualismo, de la estructura de poder desaparece, porque lo que motiva y capacita esa relación comunitaria en común es el Espíritu Santo, que nos motiva en amor, en servir a nuestro Señor y servirnos mutuamente el uno al otro. Se me ocurre esta pregunta, pastor, y yo sé que me puedo estar saliendo del tema, porque es que me produce una inquietud. O sea, cuando usted habla de que el Espíritu Santo se manifiesta sobre la iglesia, debo presumir que en tanto y en cuanto yo me siento y actúo como miembro de ese cuerpo, yo no tengo ningún problema. Me explico. Pero en tanto y en cuanto me torno cabezón, usando la expresión que usted utiliza, que empiezo a actuar como individuo, como que cafela, empiezo a jalar cabeza para mi lado y me empiezo a convertir en individuo, ¿qué trato entonces va a tener el Espíritu Santo con este cabezón? Bueno, primero redarguirte que está mal. Ok. Me llama la atención. Te llama la atención para que sepas que andas mal. Okay. ¿Ves? Porque está distorsionando tu relación, porque ha convertido la relación de común lugar, lo convierte en estructura de poder, que tú te ves como autónomo, no necesitado de responder a la comunión de los santos, y te hace coigual con el Señor de la iglesia, porque hay más que una cabeza, un cafela, que es Cristo. Hay más que un Señor. Entonces, si no eres esclavo, ¿qué eres? Señor. Entonces, esto crea una dicotomía contraria a la naturaleza y función de la iglesia. Sí. Y el Espíritu Santo redarguye a uno, reprende a uno. Y fíjese que la pregunta se la hice partiendo de que yo he estado en el cuerpo. O sea, soy miembro de la iglesia. A contrario, sensu, el que no es cristiano, se le hace muy difícil entender ese espíritu. Esa membresía, primero porque no es convertido. Bueno, y es interesante, en cierto sentido eso es muy cierto, pero en otro sentido, ese mismo individuo que mira a la iglesia y dice es una tontería, eso es una locura. Es una trulla loco ahí. Es miembro de organizaciones a donde hay alta jerarquía, a la cual él se somete. Correcto. Y él no tiene ningún problema en someterse, porque quiere respetar la jerarquía, aunque le están exigiendo algunas cosas locas. Se la ponen, no, pero yo soy leal a mi organización y yo me someto. Entonces, es cierta hipocresía que hay o insensibilidad. Porque todos estamos sujetos a estructuras de jerarquía de poder, de una forma u otra. En la universidad, la jerarquía de los rangos académicos. Correcto. Hay profesores que son tutores, otros asistentes, asociados, profesores, catedráticos, permanente, no permanente, todas son que ejercen poder y autoridad sobre otros y nos sometemos. Entonces miran a la iglesia y dicen, pero qué bobera es esa. ¿Cómo? Es que no están siendo autocríticos de las estructuras de poder a los cuales ellos se someten. Y que tal vez esas estructuras de poder en el mundo no funcionan porque no hay este espíritu que tiene el espíritu de la iglesia. El asunto es, creo que funcionan muy bien y son bien opresivos. Bueno. Claro, porque a base de poder usted puede aplanar. Exacto. Están las cosas planchadas. Claro, planchado. Está planchado. No te preocupes, que eso está planchado. Es una estructura de poder. Está planchado en tanto y en cuanto la gente no se subleve. Exacto. Que hay otro issue, ¿no? Y cuando se resiste al poder, la tentación es echarte, aislarte, separarte. Correcto. Para anular tu contribución. Pero el modelo que da contrario al reino de Dios que se debe manifestar en las relaciones en la iglesia, de cómo se rige la iglesia en su vida cotidiana, es como un elemento orgánico, miembros del uno del otro,
capacitados por el Espíritu Santo en servicio al Señor y al uno al otro y nuestro prójimo, porque entonces está el elemento fuera, el servicio de la iglesia a la comunidad, que somos llamados a amar al prójimo, amar al enemigo. Y noten, cuando Jesús dice, amen a sus enemigos, a los judíos, a lo que se refiere son a los romanos que lo están oprimiendo. Entonces, como siervos del Señor en la iglesia, el amor y el servicio no solamente el uno al otro, primero a la casa, claro, pero entonces al vecino, al que no está en la iglesia. Exacto, que el criterio ético como parte del cuerpo de Cristo es superior a los elementos éticos de las estructuras de poder seculares. Correcto. Pero la iglesia ha tomado en los modelos seculares y lo quieren introducir. Vamos a eso, pastor, porque después de esta pausa vamos a entrar ya, ok, ¿y qué está pasando con la iglesia? Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso, amigos, a este cuarto segmento de este programa donde hemos estado tocando una reflexión teológica con nuestro hermano pastor y teólogo doctor Sullivan, Samuel Sullivan. Llamado de la iglesia, poder o servicio. Amigos, tenemos que reflexionar mucho sobre esto. Miren lo que Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12.5 le dice: así nosotros, siendo muchos, somos un pueblo, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Pastor, ya esto es otra cosa, mucho más amplio, más, wow, aquí hay una relación hermosa. Bueno, lo que desaparece aquí es el individualismo. El individualismo. Y si algo marca el concepto de liderazgo para muchos en la iglesia, es un modelo secular. Si algo marca la sociedad moderna, posmoderna, se marca por el individualismo, y en el posmodernismo hasta más rampante, que vivimos todos solo aislados el uno del otro. Y lo que Pablo aquí resalta es el carácter comunitario de la comunidad de reino, la iglesia. Y lo que es parte que está detrás de esto es el concepto trinitario de Pablo, que Dios siendo uno, que se ha manifestado en tres personas por un solo Dios, es la comunión dentro, la comunión íntima dentro del elemento trinitario. Eso. Que la creación y la iglesia viene a ser un reflejo del carácter social y comunitario de la iglesia como reflejo de Dios mismo, en quien hemos creído. Entonces somos miembros del cuerpo, y note, el cuerpo es de Cristo. Y Él es la cabeza de ese cuerpo, Él es el café, la derroche de ese cuerpo, pero todos somos miembros el uno de los otros. Ahora, note aquí, de forma sutil, me parece a mí, la jerarquía que sí existe. Cristo es la cabeza, pero, todos somos miembros los unos de los otros. Es decir, que hay una identificación entre Cristo la cabeza y nosotros los miembros. Y yo me someto a usted. Y mutuamente, es mutuo. Eso. Entonces, si hay jerarquía en el cuerpo de Cristo, es Cristo cabeza y nosotros los miembros del cuerpo. ¿Okay? Es decir, está el cerebro, ¿okay? Y entonces están toda la función de todos los miembros. Y el que yo me someta a usted no implica que usted es superior.
Ni usted someterse a mí que yo sea superior. Es que nos sometemos en esa relación. Y que cada miembro es necesario para la salud de todo el cuerpo. Eso. Hay una relación de interdependencia, porque se pierde el carácter del individualismo, sino se va reconociendo la prioridad del cuerpo sobre la función de cada miembro, y que cada miembro sirve y existe para sostener la función del otro miembro, porque cuando el otro miembro del cuerpo para de funcionar, afecta a todos los miembros del cuerpo. Entonces, por eso que el elemento orgánico, el modelo, la metáfora orgánica de Pablo aquí es muy importante para redefinir cómo es que la iglesia, como expresión del reino de Dios, debe de convivir. Eso. En contraste a los estilos de vivencia de los cuales ellos son parte en la cultura dominante. Entonces, esto es un contraste radical. Sí, sí. Y pienso también, en Caín. Tú me vas a preguntar a mí, ¿dónde está Abel? O sea, ¿qué me importa a mí lo que le pasó a Abel? En este sentido, pastor, somos responsables el uno del otro. Sí, si es el modelo de la iglesia. Si es el modelo de la sociedad no creyente, entonces todo el mundo está en la libre, todo el mundo busca lo mejor. Somos egoístas. Aquí no, aquí al ser yo miembro del cuerpo, yo tengo que estar pendiente de los demás. Así. Y no solamente pendiente, se requiere porque mi propia salud depende de la salud del otro. Claro. Entonces yo no puedo procurar yo superarme al costo o las consecuencias del otro empeorarse. Tiene que haber un equilibrio de salud para todo el cuerpo poder ella convivir. Y ahí pues la pregunta que yo le hago ahora, pastor, ¿estamos como iglesia hoy en ese camino? Ahí es que está el reto, que cuando vemos cómo en muchas ocasiones líderes en las iglesias se proyectan siguiendo un modelo, me parece a mí, secular. Secular. Por ejemplo, el mero uso de la palabra líder traiciona qué criterios se está usando, porque en el Nuevo Testamento, líder, en el Antiguo Testamento, Rosh era la cabeza de un animal, el más encargado, el mayor. Y Jesús dice, no será así con vosotros. No será así con vosotros. Y en el Nuevo esto sigue en Mateo, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara. La palabra que se usa cabeza es cafela, ¿ok? Y de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. En Efesios 5, 22 y 23, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza, cafela. De nuevo, este es el segundo tipo de uso de líder. Es en relaciones matrimoniales. En 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre. ¿Okay? Y el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Hay una jerarquía de liderazgo y estas son las únicas formas que Cafela usa en el Nuevo Testamento. Claro. Cuando se habla del liderazgo. Es decir, no hay liderazgo. Si es del hombre, es la relación matrimonial. Pero fuera de eso, no se trata eso como en la iglesia. En Efesios 1, 22 y 23, aunque todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza, cafela, líder, sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo. Correcto. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es de nuevo el otro uso de cabeza. Jesús es la cabeza. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos hacia todo aquel que es la cabeza, Cristo. Es decir, estos son los pasajes a donde se usa cabeza como líder. Y tiene que ver con Cristo, o tiene que ver con la cabeza de un animal, o la cabeza de un monte, o el ser humano, el esposo, cabeza de su hogar. Entonces, cuando se habla, como dirían, de liderazgo, a ninguno se le llama líder, se le llaman siervos. Y a estos siervos se le darán
unas tareas de servicio. Y aquí creo que sería mirar a Romanos 6:21. Pues ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensación la santificación y al fin de la vida eterna. Y Romanos 1:1, Pablo, siervo. Note, siervo, no dice cafela, cabeza, jefe, y más que manda. Siervo de Cristo. Siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, en la Escritura vemos que Pablo es consciente del cambio paradigmático, que que va a describir su servicio dentro de Marcos de ministerios y dones. Ministerios y dones. Por eso Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Note dentro de esta relación de su ministerio y quién él es ante Cristo. Él es un esclavo. Correcto. A este esclavo se le ha dado la tarea. Una función. A servir el cuerpo de Cristo. En calidad de apóstol. Correcto. Ahora, debo de comentar, yo creo que en Éxodo 21, vemos de dónde Pablo toma este concepto de esclavo, que es la raíz judía de este concepto de esclavo. Y vemos que en Éxodo, creo que es Éxodo 21, si no me equivoco, en Éxodo se da el caso de una persona que debido a deuda le debe a su vecino y él no puede pagar, es incapaz de pagar la deuda, y esto era algo bastante común. Claro. Se va y dice, mire, yo no puedo pagar la deuda, lo que yo le ofrezco es ofrecerme a mí y mi familia, servirles como esclavo en su casa. Y después de X tiempo, la deuda queda salda y yo quedo libre. Entonces, Éxodo 21, entonces traza el caso que llega el día de la libertad del esclavo. Ya cumplió su tiempo, ya la deuda está pagada. Pero en ese momento, entonces, el esclavo que ahora puede irse porque ya no tiene deuda, decide quedarse como esclavo en la casa. Entonces, el dueño le dice, ¿tú estás seguro que te quieres quedar como esclavo? Sí, pero piénsalo bien, porque ahora si te quedas como esclavo es para el resto de tu vida. Uh-huh. El resto de tu vida, para tú y tu familia. Sí. Piénsalo bien. Se traían entonces los testigos y ante los testigos frente a la casa, él ahora declaraba desearse quedarse como esclavo en el servicio de este señor. En ese momento se mandaba a buscar un martillo y un clavo. Y se le martillaba y se le clavaba la oreja en el poste de la entrada de la casa. Y se marcaba ese contrato en sangre. Y ahí entonces se le sacaba el clavo de la oreja y de ahí en adelante quedaba marcada la oreja con hueco por el clavo. ¿Qué significaba que era un esclavo? Por vida. Entonces, cuando ese esclavo iba a trabajar con los otros esclavos de otros señores como los de la casa, otros lo miraban y decían, mira qué dichoso, mira la oreja, qué dichoso, que este hombre sirve a un buen Señor, que ha sido tan bueno, misericordioso, justo con él, que él pudiendo tener su libertad, optó mejor, escogió para el resto de su vida servir a este Señor. Esa es la figura que Pablo toma. Eso es lo que Pablo asume para hablar de ser siervos de Cristo. Tremendo. ¿Ve? Él está asumiendo, es una expresión voluntaria, reconociendo el carácter y la naturaleza de los que es servir a Jesús. Ahora, en esta época de Pablo, hay otro uso de esclavo, o señor, debo decir. Ajá. Estaba el curiae, que era el señor legítimo bajo ley romana, que tenía derecho de vida y muerte sobre uno. Pero entonces estaban los despotéis. Los despotéis eran amos de esclavos que se robaran los esclavos de otros. Y bajo ley romana no tenían ningún derecho.
Pero estos eran, como decimos en español, déspotas, y ahí es que viene nuestra palabra, abusaba, oprimían a sus siervos porque no eran siervos legítimos, se los robaban. Entonces Pablo reconoce, que Jesús es el amo legítimo, que tiene poder sobre nuestra vida y muerte, y que nosotros optamos voluntariamente servirle porque hemos conocido nuestra verdadera libertad en Él, porque es justo y nos ama. ¿Qué llamado usted le haría a la iglesia, pastor, a la hora de darnos cuenta de que hay una diferencia tan profunda dentro del concepto de la jerarquía en la iglesia y la del mundo? Bueno, mi primera recomendación sería escudriñen las Escrituras. Jesús en una ocasión dijo, erráis porque desconocen la Escritura y desconocen el poder de Dios. Amén. Entonces, es que estamos usando las Escrituras de los nuevos sacerdotes. Los nuevos sacerdotes de nuestra sociedad moderna, posmoderna, son los psicólogos, los científicos, los abogados. Esos son la nueva jerarquía del sacerdocio del conocer. Y la iglesia tiende a ser definido por el nuevo sacerdocio, por abandono y desconocer las Escrituras. Amén. Amigos, esto es un enorme reto que nos las tenemos que aplicar todos en todas nuestras congregaciones. El centro de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Que el Señor nos ayude en este empeño de vivir esta realidad. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. De nada, gracias y Dios les bendiga. Alerta, cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.